Bienvenidas y bienvenidos aquí a Voces Diversidad Sexual. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es el matrimonio igualitario. Así que acompáñenos. Y ya estamos aquí en Voces Diversidad Sexual y el día de hoy, como ya lo comentábamos, vamos a estar hablando sobre matrimonio igualitario. Y para ello nos estará acompañando el maestro en Derecho Procesal Constitucional, Omar Shich Mesa, titular de Soluciones Jurídicas. Omar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Voces. No, al contrario, gracias por invitarme y por permitirme hablarle a tu auditorio. Al contrario, Omar, en los últimos años se ha generado un debate demasiado álgido en diferentes sectores de la sociedad, religiosos, políticos, sobre el matrimonio igualitario. Pero esto que entramos de lleno a tu cancha, que es el tema jurídico y legal, ¿qué es el matrimonio igualitario? Bueno, el matrimonio igualitario tenemos que entenderlo de la siguiente óptica. Teníamos antes una redacción en la ley que decía, es la unión de un hombre y una mujer con la posibilidad de procrear hijos, ¿no? Así fuimos educados la mayoría y entonces, bajo esa óptica, pues solamente permitía que un hombre y una mujer contrajeran el matrimonio. Hoy en día cambia radicalmente todo este sentido y entonces hablamos la unión libre y espontánea de dos personas. Eliminamos el concepto hombre y mujer y también eliminamos el concepto de procrear hijos. Ya no es un requisito o ya no busca el matrimonio como único objetivo, inclusive algunos códigos le decían la perpetuación de la especie, que simple y sencillamente tratamos de generar una sociedad con la cual haya una ayuda mutua que se genera a través de esta figura jurídica que es el matrimonio. Y legalmente, hablando legalmente, ¿cómo se conforma o cómo se da esa apertura al matrimonio igualitario? Bueno, el antecedente primario es una resolución de la Corte, recordemos en el año, si mal no recuerdo, 2000, viene toda esta grupos activistas del mismo sexo que tratan de buscar una manera de que se les reconociera. El tema de la homosexualidad y las uniones homosexuales siempre han existido, pero nunca había un reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente la sociedad se organiza y dice, ¿sabes qué? Hay algo que existe, pero que no tiene un reconocimiento jurídico, necesito que entonces me des una forma por la cual yo me pueda identificar. El primer antecedente es la Ciudad de México a través de las sociedades de convivencia, pero tienen un problema más que nada de redacción. Muchas veces las legislaciones secundarias, en específico, por decir una, la ley del Seguro Social, habla específico de matrimonio. Entonces, cuando venían estas parejas, decían, oye, yo soy una sociedad de convivencia, pues le decían, oye, no te puedo dar los servicios porque mi legislación habla de matrimonios, ¿no? Entonces se genera todo este conflicto y es a través de resoluciones de la Corte en la cual, ponderando el artículo primero constitucional y el artículo cuarto respecto de la no discriminación de ninguna de las formas del desarrollo psicosexual de las personas, que se aparta del criterio de hombre y mujer y dice, dos personas que tengan la intención de vivir juntas y ayudarse mutuamente. Ya nos comentabas un poco de algunas dificultades de parejas del mismo sexo que querían acceder a algún derecho que corresponde en cuanto al matrimonio establecido como que es hombre y mujer. Cuando estas parejas querían acceder a esos mismos derechos, era una dificultad. ¿A qué otras dificultades se enfrentaban estas comunidades precisamente las comunidades LGBTI? Claro, mira, las dificultades son abismales, ¿no? La verdad es que mientras no existió una forma de reconocimiento de sus uniones, pues prácticamente se encontraron desamparados en todos los aspectos. Te decía, por ejemplo, si tú hoy te casas, tienes seguridad social y tu esposo o tu esposa muere, pues en automático tienes acceso a ella. El segundo es que pues ya no, cuando eras del mismo sexo, pues ni siquiera podías pelear el concubinato, por decirlo de una manera, o la unión, porque simple y sencillamente no existía. Además de que jurídicamente se volvía todo un suplicio para que ellos pudieran acceder. Tenían que ir primero al recurso interno de la institución que quisieran ir, posteriormente al recurso ordinario y finalmente al recurso de amparo,
que es a través de este medio de protección constitucional que es que se han logrado romper todos estos esquemas de discriminación y ha habido apertura hacia pues este grupo que bastante vulnerable y bastante golpeado por la sociedad. Hablando precisamente de la apertura, ¿en qué ha cambiado en los últimos años la reforma desde que se reformó estos artículos? ¿En qué ha cambiado o qué ha generado esta apertura? Bueno, ha generado muchos beneficios en estricto sentido jurídico. Hoy las personas, por decir el Estado de Morelos, ya no tiene que hacer todo este calvario legislativo o jurídico para poder acceder a sus derechos. Hoy en día llega uno a la ventanilla del registro civil sin tener que declarar nada más, establece que tiene la intención de formalizar un vínculo matrimonial con una persona del mismo sexo y con eso mismo el oficial del registro civil tiene la obligación de celebrar el matrimonio bajo las formalidades que cualquier persona que originariamente hombre y mujer hacía. Entonces, eso es un avance enorme. Y, por ejemplo, en el caso de que, no sé, parejas del mismo sexo que quisieran casarse frente a un registro civil, por lo menos aquí en Morelos, que ya está legalizado, si el juez se negara a hacerlo, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, mira, de entrada ya veo muy difícil que un oficial del registro civil se niegue, porque por norma interna del mismo registro civil tiene que celebrarlo. Pero en el caso de que llegara a suceder que algún oficial del registro civil se negara por alguna cuestión, pues bastaría con que estableciera cuál es el motivo por el cual les niega el servicio del vínculo matrimonial, de celebrar su matrimonio, y con base en esa negativa, a través de un juicio de amparo, seguramente pudiéramos llevar a cabo este matrimonio. Generalmente cuando se dan este tipo de negativas son cuestiones muy ligadas a la discriminación. Entonces basta con que nosotros establezcamos que la negativa se responde precisamente a esta discriminación, invoquemos el artículo 1 constitucional que prohíbe prácticamente toda discriminación y que además pondera todos los derechos humanos para que entonces un juez federal le ordene al oficial de registro civil que se aparte de ese criterio y celebre el matrimonio. Bien, Omar, perdón. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos aquí a Voces. ¿Te parece bien? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Voces. ¿Sabías que? En 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que las parejas de mexicanos del mismo sexo, residentes en el extranjero, que deseen contraer matrimonio según la ley mexicana, podrán hacerlo en cualquiera de sus consulados. Ya estamos de regreso aquí en Voces y seguimos hablando sobre matrimonio igualitario con el maestro en Derecho Procesal Constitucional, Omar Shish Mesa, quien es titular de Soluciones Jurídicas. Omar, ya nos ponías un poco en contexto sobre como el andamiaje jurídico de toda esta reforma que se tuvo que hacer para llegar al matrimonio igualitario, pero la parte del acceso a los derechos de las parejas del mismo sexo, ya una vez que se casan, en la parte del seguro social, ¿a cuáles son los derechos a los que ellos acceden por la parte del seguro social? Bueno, de hecho no es la parte, en realidad tienen apenas la oportunidad de acceder a todos. Antes no tenían acceso a absolutamente nada. Recordemos que el seguro social tiene una figura o su objetivo es que principalmente protege al trabajador o a la persona que tiene el acceso a la seguridad social, pero a su vez también es extensiva. Recordemos, nuestro papá, por decir algo, llega al trabajo y entonces en automático su cónyuge se veía beneficiada por esta seguridad social, después venían los hijos y en automático también los hijos se veían beneficiados. Entonces, por eso es expansivo. Cuando no existía este tema de matrimonio por cuanto a las relaciones de personas del mismo sexo, pues básicamente estaba limitado. Yo, si era un trabajador o si tenía la oportunidad de acceder a la seguridad social, me era individual. Pero, por ejemplo, decía, oye, fíjate que yo estoy juntado, por decirlo de una manera, con Luis. Dice, oye, es mi pareja, hacemos vida de matrimonio, mi comunidad en la que yo coexisto sabe que somos pareja, te solicito que entonces también lo asegures como beneficiario. Entonces ahí venía el gran problema, porque decía, no, es que no cumple ninguno de los requisitos, porque no es ni tu concubino, no es tu esposo,
o pues fuera tu viudo, ¿no? Que son las tres grandes características con las cuales se puede acceder al Seguro Social. Entonces, simple y sencillamente no tenían acceso. Pero en este momento ya tienen acceso a Sí, todos no, los claro, beneficios claro. Sí, del ahora ya Seguro tienen Social. acceso. Todavía sigue habiendo un poquito de resistencia en el Seguro Social. Recordemos que todo esto viene a través de la Corte, ¿no? La ley del Seguro Social como tal, al día de hoy, todavía no ha sido reformada, ¿sí? Sigue hablando de la mismo hombre y mujer y todavía escuchamos en algunos casos pues noticias o Creo momentos que de en dice, Guadalajara, ¿no? Hubo Guadalajara es que un, se niegan los doctores a atender a parejas del mismo sexo, ¿no? creo Que que fue son Monterrey, derechohabientes de hecho, si mal en no recuerdo Monterrey. fue Monterrey, hablan de un criterio de ellos de respeto a la práctica de la ciencia de la medicina y dicen, si yo personalmente en mi ideología considero que no debo atenderlos, pues no lo hacen, ¿no? Lo cual es totalmente equivocado, pero bueno, existen todavía estados como estos que tienen este tipo de, pues de legislaciones o de ideologías muy arraigadas en sus sociedades y que siguen discriminando a este sector. Te digo, la realidad es que hoy en día es mucho más sencillo, todavía no es en automático como debiera ser, pero yo estoy seguro que en algún momento la ley del Seguro Social tendrá que cambiar su visión y entonces todas estas personas van a poder tener acceso, que ya lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Van al Seguro Social, les dicen que no pueden hacer extensivo el beneficio y entonces se van a través de un recurso de amparo, el juez le ordena, oye, tu norma es discriminatoria, te pido que entonces la inapliques y entonces le entregues la seguridad social a la persona que te lo está solicitando. Y con eso estamos liberando todo este esquema de desigualdad que socialmente y que jurisdiccionalmente también existe. Se llega a aplicar. Claro. Y en cuanto a los beneficios, hablando también de los beneficios, ¿son los mismos que los de una pareja heterosexual? Sí, claro. La legislación no hay derechohabientes de Sí. primera o derechohabientes de segunda, no. En cuanto uno accesa al sistema de seguridad social, todos los derechos y todas las prestaciones tienen que equipararse de igual manera para todos. Y en cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo cuando se casan, obviamente uno de ellos deben de tener acceso también a poder adoptar a un niño. ¿Cómo va en el tema de la adopción para parejas del mismo sexo? Bueno, el tema de la adopción todavía es un tema muchísimo más complicado. Sí. La verdad es que en el estado de Morelos la legislación ya lo permite. Una vez que el estado de Morelos se aparta del criterio de hombre y mujer y entonces adopta el criterio de dos personas, se viene en cascada. ¿Por qué? Porque entonces el derecho a la adopción dice personas que contraigan matrimonio. Ya no dice un matrimonio de hombre-mujer, dice simple y sencillamente matrimonio. Entonces, las personas del mismo sexo con su acta va a decir acta de matrimonio, solamente que va a decir Juan y Pedro, por decir un nombre, ¿no? Entonces, a través de eso ellos tienen la posibilidad de acceder a esta adopción. Ahora, todavía es un tema muchísimo más complicado. La verdad es que por norma jurídica no debería haber ningún problema, salvo cumplir con todos y cada uno de los requisitos, como lo hace cualquier pareja, ¿no? Pero además, sí, pues hay que decirlo, ¿no? Todavía la gente está muy reacia a aceptar que estas personas tengan el Sí, derecho a muchos la tabús, adopción. muchos complejos, ¿no? Claro, ¿no? Incluso. Y de la misma gente que Sí. trabaja en estas instituciones, luego de repente hay perjuicios que no tienen ningún fundamento y que entonces generan obstáculos al interior de estas instituciones, ¿no? Omar, y en el caso, por ejemplo, de cuando una pareja llega, bueno, uno de los dos llega a fallecer, en el caso del cobro de pensiones o este acceso a estos beneficios, ¿hay algún freno actualmente o igual ellos pueden acceder totalmente o hay alguna, ¿cómo le llaman? Laguna Una laguna jurídica. jurídica que a ellos les impida acceder a estos beneficios? No, no, no. De hecho, es otro de los grandes temas. Con independencia de la seguridad social también estaba el derecho a la herencia. Era otro de los grandes pues, problemas que pudiera existir. Recordemos que nuestro país no es un país que haga testamentos. Generalmente No hay la cultura, ¿no? no hay Del la testamento. cultura. Creemos que si hacemos un testamento ya casi nos están Sí. pues persinando para Sí. morirnos, ¿no? Tenemos muchos, no nos gusta hacer testamentos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues como no había testamentos, se abren las sucesiones intestamentarias y la misma sucesión dice, cónyuge supérstite. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas
que no tenían reconocido el matrimonio. Decía, bueno, pues ¿tú quién eres? Oye, pues es que yo viví con él, Ajá. yo lo cuidaba, soy su pareja de hecho. Dice, ok, acredítame que eres su cónyuge. Entonces no podían. Sí. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué pasaba? Pues que entonces la rama del derecho civil que habla sobre las sucesiones, pues entonces tenía que decir, ok, como no hay cónyuge, y se abría a todos los demás herederos. Entonces, prácticamente los tíos, hermanos, si vivía un papá en línea ascendente Ujú, o tenía un hijo, hay ocasiones en que a veces tenían hijos, ujú. pues en automático el cónyuge quedaba soslayado y se repartía la más hereditaria Ujú. con las reglas de todos los demás cónyuges, como si no existiera pues un Ajá, la matrimonio, pareja. ¿no? Ah, muy bien. Omar, vamos a hacer una pausa nuevamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema y a ustedes los invito a que no se vayan y se queden aquí en Voces. Regresamos. ¿Sabías que? En México el matrimonio igualitario es un hecho en 19 estados y en algunos municipios aislados. Ya estamos de regreso aquí en Voces y seguimos hablando sobre matrimonio igualitario. Omar, ya nos explicabas hace un momento un poco como este andamiaje legal de las parejas cuando querían acceder a los derechos de sucesión o derechos de herencia, pero ¿qué otros problemas se encuentran o actualmente cuáles son las recomendaciones para quienes se encuentren en un caso de sucesión o de herencia? Bueno, la primera recomendación que yo haría es, pues evidentemente hacer un testamento, ¿no? Eso nos evita cualquier tipo de problemas, pero adicionalmente conozco que no nos somos muy dados a ir y Ujú. hacerlos. Aprovecho el espacio para decir que septiembre es el mes del testamento, entonces, pues primero realizarlo, ¿no? Cambiar esa cultura que tenemos. Segundo, la verdad es que todas estas personas que ya llevan mucho tiempo viviendo en esta unión libre, por decirlo de una manera, entre parejas del mismo sexo, pues que no lo echen en saco roto, ¿no? Finalmente que sí formalicen esta unión que ya el Estado de Morelos, que muchos estados no permiten, pero que el Estado de Morelos sí, para que entonces el día de mañana no tengan mayores problemas. Te platicaba sobre las sucesiones, las Ujú. herencias. Generalmente, como no hay testamento, se abre una sucesión intestamentaria y entonces viene un concurso hereditario. Entonces la Ujú. ley nos dice, oye, si fallece el papá, pues y hay hijos, pues el hijo hereda. Pero si el hijo ya se casó, entonces el cónyuge supérstite es el que también tiene derecho a la Derecho. herencia. Ujú. Ahí viene la importancia de que por qué estas personas deberían de formalizar su matrimonio, porque el día de mañana, pues si no hay un testamento, van a poder acreditar con su acta de matrimonio, pues que vivían en calidad de Ujú. matrimonio con esta persona y entonces ser considerados como cónyuge supérstite, ¿no? Te decía que finalmente en el derecho familiar, cuando no hay este vínculo matrimonial o no hay la manera de acreditarlo, Ujú. recordemos que en los juzgados los documentos públicos que acreditan un vínculo pues son las actas de nacimiento, Ujú. las actas de matrimonio y evidentemente las actas de defunción. Entonces ya no vamos a tener que tener mayor problema de testigos o acreditar que si éramos esposos, sino que simple y sencillamente vamos a presentar nuestra acta de matrimonio, no Ujú. importa que sea persona del mismo sexo, y entonces vamos a tener acceso al derecho hereditario. Bien, me voy a regresar un poquito a la parte de cuando se legalizó el matrimonio igualitario en México. ¿Por qué se da primero en esa entidad? ¿Tiene que ver con algo de centralización? Sí, claramente por dos razones. Finalmente, la gran capital del país sigue siendo la Ciudad de México. Ahí se encuentra asentada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fue quien en realidad hace este cambio de paradigma constitucional y entonces, en consecuencia, obliga a todos los estados a adecuarse a los criterios que ellos generan. Recordemos que la Corte es un tercer poder Ujú. y representa todo el poder ejecutivo del Estado mexicano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que simple y sencillamente todas estas asociaciones o grupos de activistas se centran en la Ciudad de México, establecen ciertos mecanismos legales para poder acceder a la Corte y que entonces la Corte sea quien determine qué criterio es el Ujú. que va a prevalecer. Luego entonces, pues ya estamos en la Ciudad de México, generalmente la Asamblea Legislativa, en ese momento, es muy receptiva y la verdad es que la Ciudad de México generalmente es la gran transformadora de estos cambios. Entonces ahí es Ujú. donde la Asamblea Legislativa genera primordialmente el primer antecedente, que es la
sociedad de convivencia. Cuando la Corte se pronuncia respecto de vamos a cambiar el paradigma del matrimonio y vamos a quitar hombre y mujer con posibilidades de procrear hijos y solamente vamos a establecer dos personas que tengan el ánimo de ayudarse mutuamente, pues inmediatamente la sociedad de convivencia pierde valor y entonces dice, pues homologuémoslos al matrimonio. Es por eso que la Ciudad de México generalmente es la primera en adoptar este tipo de legislaciones. Por ejemplo, en ese momento para las parejas que eran de otras entidades y que querían casarse, como también hoy parejas que quieren casarse y que no está legalizado en su entidad el matrimonio igualitario y que no quieren pasar por todo este proceso legal de ir a una instancia y luego otra para hacer todo ese proceso pues sí, legal, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Bueno, mira, sí, es una excelente pregunta. Como tú bien lo mencionabas al inicio, la mayoría de las personas, cuando la Ciudad de México permite ya los matrimonios igualitarios, pues entonces se vienen de muchos estados, llegaban a la Ciudad de México, establecían una posibilidad de residencia en la Ciudad de México y entonces accedían al matrimonio igualitario. Pero entonces los estados decían, oye, fíjate que yo ya me casé en la Ciudad de México, vengo yo, por decir un estado, ¿no? Sin que sea Chiapas, ¿no? Oye, fíjate que yo ya vivo el matrimonio con mi esposo o con mi esposa, ¿no? Entonces ya, ¿sabes qué? Pues mi legislación no permite el matrimonio igualitario, entonces yo no tomo como válida esa acta de matrimonio que te expidieron en la Ciudad de México. Prácticamente decían, tú solamente estás casado en la Ciudad de México, aquí no. Entonces se vino otro gran problema y se recurrió de nueva cuenta a la Suprema Corte, donde establece que los actos públicos que realiza cualquier entidad a través de los funcionarios legalmente calificados para ello, en este caso oficiales del registro civil, deben prevalecer en toda la República Mexicana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa hoy? No importa que en tu estado no esté legalizado o no esté adoptado todavía en la legislación el matrimonio, tú puedes ir a cualquiera de estos tres estados, casarte y entonces el día de mañana te presentas hasta en las instituciones que tú necesites y tendrán que reconocer como documento público esa acta de matrimonio sin importar el estado. Es como si de repente tú dijeras, oye, pues Cuernavaca es un centro de bodas, vienen gente de todo el país a casarse y le dijeran, oye, pues fíjate que tú te casaste en Cuernavaca, es Morelos, y tú eres de Yucatán. Pues entonces en Yucatán no te puedo yo reconocer el matrimonio. Si te das cuenta es una discriminación porque nosotros como hombres y mujeres, pues donde nos casáramos, aunque no viviéramos ahí, era totalmente válido. Entonces estos estados, partiendo de un principio de discriminación, pues trataron de bloquear la norma y decir, no, como es igualitario, entonces es así, solamente aplica en la Ciudad de México. Entonces, bajo esa óptica, la Corte dice, no, todos los estados tendrán que respetar que en la Ciudad de México ya se permite este tipo de matrimonios y en consecuencia empieza a romper barreras. ¿Por qué? Porque los estados dijeron, bueno, la táctica legal que nosotros quisimos usar para no reconocerlos, pues ya la Corte nos la está derribando. Entonces, eso va generando poco a poco que todos los estados, y estoy seguro que vamos a llegar al 100% de los estados que reconozcan el matrimonio igualitario. Y esto es también igual para, por ejemplo, ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que todas las cancillerías del mundo donde haya precisamente una Cancillería de México pueden casarse las parejas del mismo sexo, llegando a México es igual, son sí, adherentes a los mismos derechos. Sí, recordemos que la Cancillería es una representación del Estado mexicano en el extranjero, ¿no? Luego entonces el canciller tenía facultades como un oficial del registro civil, también como tema curioso, no sé si hemos escuchado que el capitán del barco también te puede casar. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Cualquier persona mexicana que quiera, que no tenga la posibilidad de venir hasta México, pero quiera celebrar su matrimonio bajo la legislación de México, pues tendrá que acceder a la Cancillería, a través del canciller celebrará un matrimonio como si fuera un oficial del registro civil y esa acta que emite la Cancillería tiene exactamente el mismo valor y los mismos alcances que un acta de matrimonio que te exhibe un oficial del registro civil. La única diferencia es que va a decir Cancillería Mexicana, del lugar de residencia, no sé, Estados Unidos, Guatemala, donde sea, y la acta de matrimonio pues dice Cuernavaca, Morelos. Pero los efectos son exactamente los mismos. Bien, Omar, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Voces. Esperamos que nos acompañes en una próxima edición con otro tema también.
Y a ustedes les agradezco también que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Omar.